las características que tiene la pulpa, ¿no? Desde la parte histológica, ¿no? A ver, ¿quién me dice cuáles son las funciones de la pulpa? ¿Qué funciones tiene la pulpa dentaria? ¿Qué funciones tiene, pues, la pulpa? Doctor, nutritiva. ¿Ya? ¿Está bien? Nutritiva, sí. ¿Qué más? Doctor, le da vitalidad al diente. Exactamente, ¿no? Vitalidad, nutrición, ¿no? Tendrá una función sensorial también, ¿no? Una función sensitiva, ¿no? Entonces, una de las... tiene características especiales, ¿no? Porque, como dice acá, está rodeado por tejidos duros, ¿no? Por eso duele tanto también. Cuando se inflama, al estar rodeada de tejidos duros, duele mucho, ¿no es cierto? El paciente dice, me duele, siento como si latiera, ¿no? Entonces, es una característica propia de las piezas dentarias. Carece casi por completo de circulación colateral, apenas son como cabellos, ¿no? Las arterias y venas sumamente delgadas y tiene una célula especial que se llama el odontoblasto. ¿Qué forma el odontoblasto? Encargada de la formación de qué estructuras está el odontoblasto. ¿Por qué es una célula tan especial para nosotros? Inclusive cuando hacemos protecciones pulpares indirectas, estimulamos a esta célula a que forme algo. ¿Qué será? Dime, no puedo leer el chat. Sí, puedes activar tu micrófono. ¿Qué forman los odontoblastos? Dentina, pues, ¿no? Dentina. Sabemos que hay diferentes tipos de dentina, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esta célula es característica y es muy importante para nosotros, ¿sí? Ahora, cuando ya hablamos de una patología pulpar, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es aquella cuando, por algún motivo, por algún estímulo, ¿sí? Frío, calor, dulce, puede el paciente ya presentar algún tipo de patología, es decir, dolor, ¿no? Desde diferentes tipos, simplemente un dolor pasajero hasta un dolor intenso que no vaya a calmar con nada, ¿no? Un diente sano, mi pregunta es, a ver, ustedes me dicen, cuando ustedes hacen un examen clínico, por ejemplo, un diente sano, ¿puede doler también al cambio térmico? Frío, Sí, puede, ¿no? Cambios extremos de temperatura, sí puede causar algún tipo de molestia, ¿no es cierto? Pero eso no significa que tenga una patología como tal, ¿sí? Tiene sus umbrales, ¿no? Ahora, es diferente, por ejemplo, cuando ya el paciente nos menciona, ¿no? Y nos llama o viene a la consulta que dice, me duele, ¿no? Cuando ya tiene un dolor espontáneo, ya tenemos que estar más atentos porque seguramente ya hay un tipo de patología pulpar ahí, ¿no es cierto? Hacemos un examen clínico, tenemos que revisar todo, ¿no? El doctor Grossman, por ejemplo, nos mencionaba, miren, en el año 1973, que habían tres causas básicas para que haya patología pulpar. ¿Sí? Unas de ellas eran las causas físicas, ¿no? Entre ellas estaban las causas mecánicas, eléctricas, térmicas también. Causas químicas,
y causas bacterianas. Pueden ser causas que sean solamente físicas, solamente químicas, solamente bacterianas, pero también puede ser un cóctel de las tres, ¿sí? En pacientes, sobre todo, que tienen mala higiene, pacientes que tienen hábitos malos, ¿no? Hábitos malos, como fumar, algunos exceden. Sabemos que en nuestro medio se masca mucha coca, ¿no es cierto? No está mal, pero hay que hacerse la higiene también. No sabemos que la coca es ácida, por ejemplo, entonces nos puede producir algún tipo de patología dentaria, como es la erosión de los dientes, ¿no es cierto? ¿Recuerdan qué es la erosión? A ver, ¿qué es la erosión? ¿Qué es la abrasión? ¿Qué es la atrición? ¿Qué es la abfracción? ¿Recuerdan? Doctor, Sí, todas esas son lesiones no cariosas que se dan por diferentes aspectos, ya sean químicos, físicos y mecánicos. exacto. Son lesiones no cariosas, ¿no es cierto? Sí. Y la erosión específicamente, lo que les preguntaba, son lesiones que se producen por causas químicas, ¿sí? Aquellas personas que consumen mucho Red Bull, por ejemplo, ¿no? Le llaman la enfermedad del atleta. El atleta dice que necesita estimularse mucho, necesita tomar el Red Bull y demás, ¿no es cierto? Que son bebidas bastante ácidas. Personas que toman mucha Coca-Cola, que mascan coca, el tabaco, ¿no? Son de origen químico. Entonces causan pequeñas erosiones en las piezas dentarias, lo que va a causar también lo que son inflamaciones en los tejidos, ¿no? El paciente solamente piensa que le duele el diente porque tiene caries, y eso es falso, ¿no es cierto? Ahora mismo nos dijiste que hay lesiones que no son cariosas, que pueden tener otros orígenes. Por ejemplo, aquí, entre los factores térmicos, por ejemplo, que vemos, ahí tenemos obturaciones de qué material es eso, qué material es el que ven ahí. ¿Amalgama, doctor? Son amalgamas, ¿no? ¿Cuántas amalgamas veo ahí? Uno, dos, tres, ¿no? Si vieran eso, esas tres obturaciones, ¿cómo las calificarían ustedes? Por ejemplo, tu paciente está así. ¿Qué tal? ¿Qué tal las obturaciones? ¿Cómo las califican? ¿Estarán bien? ¿Estarán mal? ¿Estarán regular? ¿Qué haríamos? ¿Qué harían ustedes? A ver. Le falta anatomía, dices, ¿no? Sí, le falta anatomía. ¿Qué más? Hay está sobrecontorneada, por ejemplo, ¿no? Sobrecontorneada, digamos, ¿no? Entre los premolares, por ejemplo, ¿no? Debe haber acúmulo de comida y demás. Bueno, en este caso, por ejemplo, sabemos que el amalgama es un metal, ¿no es cierto? Y como metal es buen conductor térmico y eléctrico, ¿no? Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer restauraciones sumamente amplias y grandes, por ejemplo, como en este caso, siempre tenemos que poner una base cavitaria, ¿sí? Que nos sirva de aislante térmico y eléctrico también. Si solamente limpiamos la cavidad y obturamos con la amalgama, por ejemplo, no vamos a proteger la pulpa. Entonces,
esa pieza dentaria está susceptible a que pueda tener una patología por razones térmicas, ¿sí? Ya les digo que el metal es un buen conductor térmico, ¿no es cierto? Y tenemos que usar bases cavitarias, ¿sí? O liners también. ¿Qué bases cavitarias conocen ustedes? ¿Qué usarían? Doctor, ¿podría ser el hidróxido de calcio o el fosfato de zinc? Ya, el fosfato de zinc no es una base cavitaria. Es más, tendríamos que tener mucho cuidado por el fosfato de zinc, ¿sí? El fosfato de zinc es un cemento que se utiliza básicamente cuando ya se ha hecho un tratamiento endodóntico, por ejemplo, para rellenar la cavidad, ¿sí? No es aconsejable utilizar en piezas vitales. ¿Por qué? Porque en su composición el fosfato de zinc tiene ácido fosfórico, ¿sí? Entonces puede causar también patología pulpar, una necrosis pulpar puede causar, ¿sí? Más aún cerca de la pulpa, no, ¿sí? ¿Te conviene utilizar, por ejemplo, me dijiste el hidróxido de calcio? Sí. Ahora, el hidróxido de calcio viene en diferentes formas, ¿no es cierto? El hidróxido de calcio en sistema pasta-pasta, lo que conocemos como el dical, el calcimol y demás. Esa puede ser una base cavitaria, ¿no? Ahora también se puede utilizar el cemento de vidrio, ¿no? El cemento de ionómero de vidrio de base, que es lo que mayormente estamos utilizando, ¿sí? Y encima puede ir tu amalgama, puede ir tu resina sin ningún problema, ¿no? Siempre utilicen bases cavitarias cuando sean dientes profundos, ¿sí? Otras de las causas también tenemos los factores eléctricos, dice. Usar o combinar muchos metales en boca, ¿sí? Causa lo que se llama la corriente galvánica también, ¿no? Aquí se está utilizando amalgama de plata, oro, cromo, níquel, ¿no? O cromo, cobalto también. Entonces, esa combinación de metales también puede hacer que haya un flujo de corriente galvánica, que también puede causar algún tipo de patología, ¿sí? Por eso es que, digamos, ahora se ha dejado un poco de lado de utilizar la amalgama. No es un material de obturación malo, es muy buen material de obturación la amalgama de plata. Lo que pasa es que la gente ahora ya no quiere tampoco, ¿no? Te dice, no, yo quiero blanco, que quiero que se vea como mi diente, no quiero que se note, por ejemplo, ¿sí? Las amalgamas tienen un tiempo de vida mayor que el de las resinas, ¿no? No es un mal material, entonces hay que tomarlo también en cuenta. Ustedes, por ejemplo, ya están en quinto año. El, al próximo año van a estar en la provincia, ¿no? Y todavía les digo que en muchas de las provincias de nuestro departamento se utiliza el amalgama de plata para obturar, ¿sí? Así que tienen que también saber preparar, no solamente resina. Se va a algunos centros del altiplano o de la provincia, les digo, hay resinas, por ejemplo, pero no hay lámpara, ¿no? O hay lámpara, pero no hay resina, ¿sí? Y porque el costo es más bajo, se accede más a la amalgama. Entonces, ustedes también tienen que estar preparados para eso, ¿sí? La recomendación que les doy es que si van a utilizar amalgama, háganlo, pero siempre pongan un liner o una base cavitaria, ¿sí? Para justamente aislar, ¿sí? De la parte térmica y eléctrica. ¿Está bien? Aquí, por ejemplo, en esta fotografía, en la primera, en esta, ¿qué creen que tiene este paciente? ¿Qué les llama la atención de ese paciente? Puede ser su paciente para integral, ¿no? A ver si se fijan.
Doctor, ¿hay desgaste oclusal tanto incisal? Sí, sí, sí. Me mencionaba atrición, desgaste, sí. Eso, por ejemplo, ya no sería una atrición. A ver, les voy a recordar algunos conceptos, ¿está bien? La atrición es el desgaste fisiológico de las piezas dentarias. Todos nosotros tenemos atrición porque usamos nuestros dientes, ¿no? Para alimentarnos, básicamente. Pero algunos gastamos más, otros menos. Cuando ya es un desgaste friccional mecánico como el que ven ahí, ya se llama abrasión. Es un desgaste mecánico. Seguramente este paciente tiene un hábito para funcionar, que puede ser bruxismo, por ejemplo, ¿no? Ya está desgastando mecánicamente todas las piezas dentarias. Si se fijan, es casi un desgaste prácticamente uniforme, ¿no? De los dientes anteriores y los posteriores, ¿no es cierto? Entonces, eso ya es una abrasión. ¿Está bien? Esa es una abrasión. Ya tenemos más conceptos, ¿no? Hemos hablado de la atrición, hemos dicho qué es la abrasión, hemos dicho qué es la erosión, ¿sí? Hemos dicho que son lesiones no cariosas, ¿sí? Que tengo que identificarlas. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda en diferenciar la atrición de la abrasión? Creo que está claro, ¿no es cierto? Entre otras de las causas mecánicas que causan patologías pulpares, inclusive muchas veces se ha visto necrosis, es en ortodoncia, ¿no? Por causas ortodónticas, como ven ahí. Cuando se utiliza aparatología fija, por ejemplo, los brackets, ¿no? Tengo que hacer un control estricto del paciente y de las fuerzas que voy a emplear. En casos que se utilice ortodoncia con fuerzas excesivas, ¿sí? Es una razón mecánica para causarle una necrosis pulpar. Yo tengo que realizar movimientos delicados y suaves para no lesionar pulpa, ¿sí? A veces pasa que hay pacientes que están con brackets y demás y se les empieza a pigmentar el diente, ¿no? Y dicen, doctor, mire, mi diente se ha vuelto negro, ¿no? Cuando un diente así cambia de color, por ejemplo, ¿qué les puede decir? ¿Qué les estaría diciendo el diente? ¿Recuerdan? En la necrosis, por ejemplo, dice que cuando un diente cambia de color y tú lo ves así oscuro, es tener necrosis, ¿no? Entonces, mucho cuidado también con emplear fuerzas excesivas. ¿Está bien? Y aquí va otra de las razones químicas, ¿sí? Es lo que hace rato les decía. Miren, aquí está el cemento de fosfato de zinc, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el manejo también de los biomateriales. La mayoría de los biomateriales son seguros, o sea, porque han sido testeados, pero hay que saberlos emplear correctamente también, ¿no? En cavidades profundas, como les decía hace un momento, no puedes utilizar directamente el fosfato de zinc, ¿sí? Porque en su composición tiene ácido fosfórico. Entonces, esa, ese ácido puede atravesar los túbulos dentinarios, llegar a pulpa y causarte necrosis, ¿no? Se puede utilizar, por ejemplo, una base cavitaria, podrías utilizar hidróxido de calcio abajo, encima fosfato de zinc y encima la resina, por ejemplo, podría, ¿sí? Pero no directamente cerca a la cámara. ¿Está bien? Tengan cuidado en el manejo siempre de los cementos, ¿no? Cuando, por ejemplo, ustedes han hecho resinas, han debido hacer, ¿no ve? O no han hecho resinas en operatorio. Sí, hicimos, doctor. ¿Cuál es el primer paso para hacer una resina? O sea, de hecho ya limpiamos la cavidad y todo, ¿no? Está listo. Tiene ya su aislado. ¿Qué deberíamos hacer?
Podemos aplicar protector pulpar si es que la cavidad es muy grande y proseguir con el protocolo de adhesión. Ya, muy bien, muy bien. ¿Cuál es el protocolo de adhesión? Es Recordamos. el grabado con ácido ortofosfórico al 37%, prosiguiendo con el adhesivo y después ya la resina. Ya, está, muy bien. Lo que has dicho, por ejemplo, ¿no? Usar ácido grabador, ¿no es cierto? Tenemos cuidado, ¿no es cierto? Nosotros al utilizar el ácido grabador, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Sí? Y yo, por ejemplo, limpio una cavidad y veo que es profunda y no protejo mi pulpa, ¿sí? El ácido grabador a las 12 horas o 24 horas va a matar esa pulpa, ¿no? Y son los casos que el paciente te llama, doctor, la muela que me ha tapado ayer, me duele, ¿no? Puede que le estés causando una pulpitis, ¿no? Que después va a derivar en un tratamiento endodóntico, ¿sí? Por no usar correctamente los biomateriales, ¿no? Ahí no solamente ya sería un error de biomaterial, sino un error de diagnóstico también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Siempre minimizar todo, ¿sí? Tratar, hacer un buen examen clínico y determinar qué es lo que voy a hacer, qué voy a utilizar para evitar problemas de patologías, ¿sí? Otra de las causas para dar patología pulpar son los factores bacterianos, ¿no es cierto? Ahí tenemos el famoso Streptococcus mutans, los lactobacilos, ¿no? ¿Qué otros más conocen? Ustedes, a ver, grandes El, microbios. el lactobacilo acidophilus, doctor, o actinomyces también. El Actinomyces concomitans, Sí, sí. hay varios, ¿no? Que determinan patología, ¿ya? Entonces, ya cuando nosotros vamos a hacer un diagnóstico de la patología pulpar, podemos hacer una clasificación tanto histopatológica como clínica, ¿no es cierto? Puede hacer, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Hacemos clínica, ¿no es cierto? Sería lindo hacer también histopatológica, pero no tenemos unos microscopios al lado de nuestro sillón, ¿no? Nosotros hacemos más clínica. Nos basamos básicamente en los signos y en los síntomas, ¿no es cierto? ¿Qué es un signo? Es algo que nosotros podemos ver clínicamente. Es algo objetivo, ¿no? Comprobable, ¿no es cierto? Una, un estoma, por ejemplo, o lo que llamaban fístula, ese será un signo, ¿no es cierto? Porque es evidenciable, ¿no? Ahora un síntoma, El síntoma es subjetivo, doctor, es lo que el paciente nos dice y nosotros no podríamos comprobarlo. claro. Por ejemplo, ¿qué puede ser? ¿Qué síntoma es el más frecuente? El dolor, El dolor, ¿no? Es como si tú me dijeras ahorita, me duele la cabeza. No puedo comprobar, ¿no es cierto?, que te duele la cabeza, ¿sí? Entonces es algo subjetivo, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a hacer eso, vamos a hacer clínica, ¿está bien? Aquí les presento al doctor Stephen Cohen, ¿no? Han debido leer su libro, Las vías de la pulpa. ¿Lo conocen?
doctor. ¿No ve? Entonces, Cohen, por ejemplo, tenía una preocupación. Y bueno, como creo que todos los odontólogos, ¿no es cierto? Que era dar un diagnóstico correcto, ¿sí? Cohen, por ejemplo, ¿por qué? ¿Dónde comenzó su preocupación? Él cuenta que tenía una odontalgia, ¿no? Y decía que había visitado más de 100 dentistas. Y de los 100 dentistas obtuvo 100 diagnósticos diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo puede haber tantos diagnósticos tan diferentes entre uno y otro? Tenemos que tratar de uniformar. Y eso es lo que él trató de hacer y lo hizo, ¿no? Y actualmente es la clasificación mundialmente más aceptada, la de patología pulpar, la de Stephen Cohen, ¿no? Y aquí tenemos lo que él decía. Teníamos la pulpa normal, una pulpitis reversible, la irreversible que puede ser sintomática, asintomática, necrosis, previamente tratado y un tratamiento iniciado previamente, ¿sí? Aquí quiero hacer hincapié que esta clasificación que les estoy mencionando es clínica, ¿sí? Hay también una clasificación histopatológica, ¿sí? Pero ahora yo les estoy hablando de una clasificación clínica, que es lo que ustedes van a hacer en sus pacientes, ¿sí? Están haciendo diagnóstico pieza por pieza, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en aquellas piezas dentarias que hay algún tipo de patología pulpar, lo que vamos a hacer y vamos a registrar nosotros en nuestro historial clínico es un diagnóstico clínico, ¿está bien? Vamos a hacer un diagnóstico cariológico, un diagnóstico pulpar y un diagnóstico periapical, clínico, ¿está bien? Clínico. Otra vez les repito, esto es un diagnóstico clínico, ¿está bien? Clínico. ¿Cómo es una pulpa normal? ¿Ve? Los dientes con pulpas normales no muestran síntomas espontáneamente, es decir, no duele de por sí, ¿no es cierto? Tiene que haber algo que haga doler. Por ejemplo, hace un momento les preguntaba, ¿no? Frío extremo te va a hacer doler, calor extremo te va a hacer doler, pero ese dolor va a ser pasajero, pero es bajo un síntoma, ¿no ve? Entonces, hay que calificar siempre cuando una pulpa es normal, ¿sí? Hemos dicho que es indolora, asintomática, ¿no es cierto? No presenta dolor, a no ser a los cambios bruscos de temperatura, ¿no? Pero no hay dolor, ¿sí? No hay dolor. Espontáneo, básicamente, ¿sí? No duele. No hay cambio de coloración tampoco, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros calificamos como una pulpa normal, ¿sí? Pulpa normal. En algún caso, por ejemplo, diagnóstico pulpar, pulpa normal, tratamiento endodoncia, dice, por ejemplo. Pero ahí ustedes tendrán que aclarar que el tratamiento endodoncia es por algún fin, pueden ser fines protésicos, ¿no es cierto? A veces se hace endodoncia con fines protésicos, ¿sí? Pero la pulpa es normal, ¿no? Pero tú ya estás aclarando que vas a hacer endodoncia por fines protésicos, ¿sí? Porque no se entendería, ¿no es cierto? Que hagas endodoncia así porque sí, porque tienes que hacer tu cupo, por ejemplo, ¿no ve? Aunque a veces hacen, ¿no? No tiene, necesita. Como es mi cupo, pues, lo sacrifican a veces al pobre paciente, ¿no? Pero eso no es correcto. ¿Está bien? Pulpa normal. Ahora, el doctor Cohen nos mencionaba en su clasificación clínica, nos hablaba de pulpitis reversible, ¿sí? Pulpitis reversible, ¿sí? Dice que la pulpa puede estar irritada, ¿sí? Que reacciona, ¿sí? A ciertos cambios térmicos, frío, calor, el dulce, por ejemplo, ¿no es cierto?
Pero una vez que nosotros localizamos la causa de esa irritación y retiramos, por ejemplo, una caries, ¿sí? Retiramos, limpiamos la caries y la obturamos, los síntomas desaparecen por completo, ¿sí? Esa es una pulpitis reversible. No hay dolor espontáneo. Ojo, en pulpitis reversible no hay dolor espontáneo, ¿sí? Hay dolor provocado por algo. Puede ser frío, puede ser calor, puede ser el dulce, ¿sí? O como nosotros a veces hacemos, ¿no? Y eso hay que hacer con cuidado los exámenes clínicos, ¿no? Porque agarran la jeringa triple y aire. Y el paciente salta, ¡ah! ¿No? Y todavía le preguntan, ¿le duele? Le dicen, ¿no? Después de que ha saltado, ¿no? Entonces tengan cuidado siempre al hacer un examen clínico, ¿sí? Inclusive cuando vamos a sondear, por ejemplo, ¿no? Al hacer un sondaje hay que tener precaución, con cuidado, con delicadeza. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, esa es una pulpitis reversible. Una vez eliminado el factor irritante, no va a pasar nada más, ¿sí? La pulpa va a volver a su estado normal. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta? ¿O la pulpa normal, la pulpitis reversible? Creo que está correcto, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? Si ustedes ven, aquí se ha hecho una cavidad. Ahí, tiene una cavidad. Entonces el paciente menciona así, con el dulce me duele, frío me duele, ¿no? Pero retiramos, eliminamos la causa que es una caries, ¿sí? Obturamos y sellamos y listo, se resuelve el problema. No hay más inconveniente. Por eso se llama pulpitis reversible. ¿Está bien? Pulpitis reversible. Ahora las pulpitis irreversibles, hemos dicho que pueden ser sintomática y asintomática, ¿no? Una pulpitis irreversible sintomática, ¿sí? No puede, más bien hay dolor, ¿no? Que puede ser intermitente, ¿sí? Puede ser ojo, que puede ser un dolor ya espontáneo y también responde al dolor provocado, ¿no? Hay dolor. Esa es una característica importante de la pulpitis irreversible sintomática. Hay dolor. Esa es una característica, ¿sí? Esa es una característica de la pulpitis irreversible sintomática. Dolor, que puede ser espontáneo y puede ser provocado también, ¿no? ¿Cómo puedo diferenciar cuando es un dolor, una pulpitis reversible e irreversible? En la reversible tú haces un estímulo frío, por ejemplo, retiras el estímulo y pasa el dolor. A los 30 segundos, esa pulpa está normal. En una pulpitis irreversible asintomática no pasa, ¿no? Puede durar 45 minutos, una hora, o puede durar más tiempo, ¿sí? Ahí ya se ha visto afectado el paquete vasculonervioso, entonces está dañado. Y como su nombre lo dice, irreversible, no hay otra cosa que hacer endodoncia. Debemos hacer tratamiento de conductos. ¿Está bien? En cambio, cuando es asintomático, ¿sí? Tú puedes, el paciente viene a la consulta sin dolor, ¿no es cierto? No me duele, no pasa nada. Está ahí, creo, obturado, creo que se ha roto mi diente, pero no le duele, ¿no es cierto? ¿Sí? Como dice acá, tomamos una radiografía y podemos evidenciar que hay una lesión cariosa por distal, ¿no? Está obturada esta pieza, pero ha habido filtración
y una lesión cariosa que ya tiene comunicación pulpar. Entonces no hay molestia, ¿sí? Porque el diente ya está pasando de una pulpitis irreversible a un estado de necrosis, ¿sí? No es una necrosis completa, pero está comenzando a degenerarse, ¿sí? Puede que esta, por ejemplo, de un momento a otro pueda comenzar a doler, ¿no? Y se transforma en una pulpitis irreversible sintomática, ¿sí? Aquí, por ejemplo, son lesiones de larga data, ¿no? El paciente ve su diente y ve que tiene tapadura, como dicen ellos, ¿no? Está bien, pero tú haces un examen clínico y radiológico y puedes descubrir estos hallazgos, ¿no? Entonces le dices, en ese caso, vemos que hay comunicación pulpar, ya pues estamos hablando de una pulpitis irreversible asintomática, ¿no? Tu tratamiento, endodoncia, ¿no es cierto? Endodoncia. Entonces hay que diferenciar bien estas cosas. Eso les digo, revisen bien a sus pacientes, hagan una buena anamnesis primero, ¿sí? Un buen examen clínico, que es fundamental, ¿ya? Un buen examen clínico a detalle, ¿no? Me fijo muchas veces, o sea, que realmente revisan la cara oclusal y no es así. Tengo que revisar todo, ¿sí? Las superficies interproximales, mesial, distal, vestibular, palatino o lingual, si fuera el caso también, ¿sí? Revisar bien, tener una buena fuente de luz, un buen espejo, limpio, ¿sí? Que a veces no sé sus espejos porque no están muy limpios, ¿no? No, no se puede ver, o a veces ya los espejos se envejecen muy rápido por la esterilización. Entonces a veces hay manchas, no nos dejan ver. Entonces, un buen sondaje, usar correctamente en los instrumentos para también ver los hallazgos que pueda presentar, ¿sí? Y determinar algún tipo de lesión que esté presente. ¿Está bien? Ahí tenemos ya la pulpa normal, la pulpitis reversible, la pulpitis irreversible, la sintomática, la asintomática. ¿Está bien? Y si esto continúa, por ejemplo, y no ha tenido solución, una lesión cariosa, por ejemplo, comienza a invadir pulpa, comienza a degenerarse la pulpa y comienza a morir la pulpa, ¿sí? Y puede llegar a un estado de necrosis. Esta, como dice acá, es la única clasificación clínica que intenta describir directamente al estado histológico y pulpar, ¿sí? Porque la necrosis está dentro de la clasificación también de histopatológica, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, es evidenciable en la parte clínica, porque el diente no reacciona a nada. Pones frío, no duele. Calor, tampoco duele. Sondeas, inclusive a veces con comunicación, no le duele nada al paciente, ¿sí? Y puedo ver así al diente. Hay un cambio de color que es evidente, ¿no? Eso sería ya un signo, ¿no es cierto? Síntomas no presenta, no le duele nada, pero sí puedo ver un signo, ¿no? Que es el cambio de coloración de la pieza dentaria, ¿sí? Tomo una radiografía y ahí puedo evidenciar que hay algún tipo de lesión, ¿no? A nivel periapical. ¿Le duele? No, no me duele. Me molesta, dice aquí, en interproximal, porque se le entra la comida, ¿no? Pero dolor no tengo, no tengo dolor, dice. Hacemos
Sondaje tampoco. Las pruebas de vitalidad pulpar tampoco, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión que ese diente, esa pieza dentaria está necrosada, esa pulpa está necrosada, ¿no? Está muerta, ¿sí? Y va a ir degenerando. Aquí hay otra, si pueden ver, miren. Diente con necrosis. Cuando vean ustedes algo así, ya tienen que pensar, este diente está, creo, con necrosis, ¿no? Pero obviamente tengo que hacer el examen clínico, ¿sí? Alguna vez veo también que ven dientes así oscuros. No, necrosis. Agarran y comienzan a fresear y el paciente empieza a gritar. Le duele, ¿sí? Y a veces un pigmento por amalgama, por ejemplo, ¿no? O sea que no se ha hecho un examen clínico correcto, ¿sí? Hay que hacer todo. Desde los signos, síntomas, exploración clínica, pruebas de vitalidad pulpar y estar seguros. Si necesito, haré un examen complementario, ¿no ve? El que más utilizamos es una radiografía. ¿Está bien? Aquí, por ejemplo, puedo llegar a confundirme también, ¿no? Aquí en este paciente, por ejemplo, yo veo así. Necrosis tiene. Pero tomo radiografía y ya había tenido un tratamiento de conductos, ¿no? Ya tiene patología periapical. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial también. Aquí. Pueden aparecer cambios radiológicos, dice, por ejemplo, desde el engrosamiento del ligamento periodontal hasta el aspecto de una lesión radiolúcida. Si se fijan aquí, por ejemplo, este paciente tiene aparatología fija, ortodóntica, ¿no? Que hemos dicho que es una de las causas de patología pulpar, las razones mecánicas, ¿se acuerdan? Se ha movido estas piezas dentarias de una manera muy brusca, sin control, que le ha llegado a causar necrosis pulpar, y este está causando ya una lesión periapical. Tal vez un granuloma, tal vez un quiste, ¿no es cierto? Ahí estamos. Y esta parte es importante. El doctor Cohen ha incorporado a la clasificación clínica esta clasificación, que se llama el PT, previamente tratado, ¿sí? Como dice acá, la American Board of Endodontics ha propuesto una categoría diagnóstica clínica para los casos que los dientes presenten un tratamiento endodóntico no quirúrgico, ¿sí? Es decir, que el diente ya tiene un tratamiento de conductos. Ojo, mal realizado, ¿sí? Doctor, yo ya me he hecho tratamiento de conductos. Ya tiene tratamiento de conductos. Bueno, eso no es suficiente para nosotros, ¿está bien? ¿Qué tengo que hacer? Hacer radiografías para evidenciar clínicamente cómo está ese tratamiento endodóntico, ¿sí? Por ejemplo, aquí, en este molar, ¿qué ha pasado? ¿Está bien su endodoncia? ¿Está mal? ¿Qué ven ahí? Lo que yo veo, por ejemplo, es que las raíces mesiales no se han trabajado correctamente, ¿no? Hay subobturación de uno de los conductos, mala condensación del tratamiento, ¿sí? Hay una lesión a nivel de la raíz mesial. Sobre eso puedo poner un perno, una corona, algo. No, tengo que hacer un retratamiento, ¿sí? Entonces ahí el diagnóstico sería previamente tratado.
Porque hay una evidencia de algún material de relleno en el conducto, ¿sí? Es un material radiopaco. Aquí ustedes pueden poner, por ejemplo, y eso que quede claro, si van a hacer un retratamiento, ¿sí? Y su diagnóstico es un previamente tratado, tienen que poner relleno radiopaco parcial, ¿no? Relleno radiopaco parcial. Eso significa que él está subobturado y que vamos a hacer un retratamiento, ¿sí? Vamos a hacer un retratamiento previamente tratado. ¿Está bien? En este otro igual, ¿no? Aquí se puede ver a nivel del periápice que hay algún tipo de lesión. Entonces, si van a hacer el retratamiento, se pone previamente tratado. Ese sería su diagnóstico, ¿no? PT, previamente tratado. Aquí veo otro, ¿no? Relleno radiopaco parcial. Plan de tratamiento, retratamiento, ¿no? No se ha trabajado, ya no, por no gastar material deben hacer esto, ¿no? Dejan a los dientes en la mitad, no obturan. Entonces, previamente tratado, ¿está bien? Aquí otro caso, por ejemplo, ¿no? No se ha llegado a trabajar correctamente y tiene además una lesión en un proceso a nivel periapical, ¿está bien? Previamente tratado. Si ese es mi diagnóstico, se supone que voy a hacer retratamiento de conductos, ¿no? O que necesita retratamiento de conductos. Ojo, ¿sí? Necesita retratamiento de conductos previamente tratado. Relleno radiopaco parcial, se anota, ¿no? Relleno radiopaco parcial. Ahora, en caso, por ejemplo, este era mi tratamiento, y el tratamiento de conductos está muy bien logrado, muy bien hecho, ¿sí? ¿Cómo se anota? Relleno radiopaco total, ¿sí? Relleno radiopaco total. Eso significa que no necesita hacerse un retratamiento, ¿no? No sería un previamente tratado, ¿no es cierto? Ya les digo que si ustedes anotan previamente tratado, me están diciendo que van a hacer retratamiento de conductos, ¿está bien? Y eso no es correcto, ¿ya? Si este es el caso, por ejemplo, me dicen previamente tratado y van a hacer retratamiento de conductos, es lo correcto, ¿sí? Pero si su paciente llega con una buena endodoncia, está bien lograda, bien realizada, ¿sí? Se anota relleno radiopaco total, ¿sí? Si ustedes anotan relleno radiopaco total, significa que la endodoncia está bien, que no necesita retratamiento. ¿Está bien? Eso se equivocan mucho ustedes en sus planes de tratamiento. Pieza que ven con tratamiento de conductos le ponen previamente tratado, ¿no? Pero están bien. Entonces no sería previamente tratado. Ya les digo, si ustedes ponen previamente tratado, me están diciendo que van a hacer retratamiento. ¿Está bien? Pero si una endodoncia está bien lograda, ¿sí? No necesita retratamiento, se pone relleno radiopaco total. ¿Está bien? ¿Queda claro esa parte? ¿O hay alguna duda? Está claro, doctor. Está claro, ¿no? Vamos a aprovechar esta diapositiva también para recordarles que cuando ustedes hagan las endodoncias en la clínica, mínimamente tienen que tener estas 4 radiografías,
¿ya? Para cuando al terminar el rote la presenten en su protocolo. Radiografía de diagnóstico, ¿sí? Segunda radiografía, la conductometría, ¿sí? Conductometría. Tercera radiografía, la conometría. ¿Está bien? Conometría. Cuarta radiografía, de obturación de conductos o de control. ¿Está bien? Son las 4 radiografías que ustedes tienen que tener. Y tienen que estar bien. ¿Alguna vez sale mal la conductometría, por ejemplo? Hacen una conductometría. No ha salido bien. Tengo que volver a sacar otra radiografía. ¿Está bien? Porque ustedes van a presentar eso en su protocolo. ¿Sí? Si al terminar el rote nosotros vemos, por ejemplo, yo voy a revisar esto que está mal, voy a asumir que la endodoncia también está mal, ¿no? Si una conductometría veo que está mal lograda, asumo que está mal toda la endodoncia, ¿sí? Entonces, muchas veces se repite, y no es malo tampoco, ¿sí? No es malo, es mejor hacer bien las cosas, mejor repetir 2 veces o 3, las veces que sea necesario, pero que el tratamiento sea exitoso, ¿sí? No está mal, sobre todo en dientes multiradiculares es donde más dificultades se tienen, por la ubicación de los conductos. ¿Está bien? No se olviden diferenciar bien lo que es un previamente tratado de un diente normal, de una endodoncia bien hecha, ¿sí? Ahora, la última categoría en la clasificación clínica del doctor Cohen es el TIP, ¿sí? TIP quiere decir tratamiento iniciado previamente, ¿sí? Y es aquel que se da cuando el paciente por emergencia va al odontólogo, ¿sí? Con mucho dolor, ¿y qué hace? Solamente abre cavidad, puede haber extirpado totalmente la pulpa o parcialmente la pulpa, pero está abierto, ¿sí? Está abierto. Y no hay evidencia de relleno radiopaco, ni parcial ni total, ¿sí? Está abierto, así. Puede estar con un cemento provisional, pero el conducto estará sin ningún tipo de relleno, ¿sí? Doctor, he ido yo al dentista, me han hecho endodoncia, te dice. Pero tú haces el examen clínico, tomas una radiografía y ves esto. No hay relleno radiopaco, ni parcial ni total. Entonces es un tratamiento iniciado previamente, ¿no? Seguramente el paciente ya tiene algún tipo de antecedente de haber ido al odontólogo, ¿no? Ustedes saben que muchas veces es lamentable eso, pero pasa. Si el paciente tiene dolor, va a la consulta, se extirpa los nervios, deja de doler. Por tanto, el paciente deja de asistir también. Eso es lo triste, ¿no? Tú te esfuerzas, abres cámara, buscas conductos, extirpas conductos. Tiene que venir para la próxima sesión y a veces desaparece el paciente, ¿sí? Entonces, muy difícil que el paciente acepte eso, ¿no? A veces dice, no, el doctor me ha dicho que ya ha terminado, que ya estaba todo, ¿no? No es así, ¿no es cierto? Entonces tenemos que nosotros siempre verificar, ¿ya? Todo, todo. Ustedes llevan, por ejemplo, odontología legal, ¿no ve? Llevan, ¿no? ¿En quinto o no? Sí, sí, llevan, pues. Sí, doctora. Entonces, ustedes saben que nosotros, como profesionales de la salud, siempre tenemos que respaldar nuestros diagnósticos, nuestros planes de tratamiento, ¿no es cierto? ¿Sí?
porque muchas veces los pacientes luego se quejan. No, no me ha dicho esto, es mentira, ¿qué es? Todo tiene que estar en el historial clínico, todo, ¿sí? Ahora ustedes que están haciendo sus historias clínicas, sean detallistas, ¿sí? Anoten lo mínimo. Pasa en el anterior rote, por ejemplo, ¿no? Teníamos que hacerle una gingivectomía, por ejemplo. Entonces le digo, ¿me puede ayudar? Claro, le digo, no hay problema, te ayudo. Me acerco a la paciente y yo le pregunto, ¿tiene alguna enfermedad? Sí, tengo diabetes, me dice. ¿Diabetes? Le digo, sí, me dice, pero no me he hecho controlar. No estoy tomando mis medicamentos porque había paro, no sé qué. ¿Cómo? Si, a ver, trae tu historia clínica, le digo. Y en la historia clínica no decía nada, que no decía que tenía diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínense el riesgo que corremos en ese momento. Si yo les digo a veces, ya, anestesiale y yo te ayudo. O me esperas con el bisturí, hoja 11, no sé, o 12. Entonces, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, en ese paciente si yo así no le preguntaba? Y son tantos estudiantes que uno puede confundirse, ¿no es cierto? Por eso ustedes tienen que estar al tanto de su paciente. Sí, doctor, mi paciente tiene hipertensión. Toma losartán, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para saber qué tipo de anestesia utilizar, qué tipo de cirugía se puede hacer, o sea, todo eso. Si yo me acercaba y hacía directamente la gingivectomía, paciente con diabetes no controlada, se podía darle una hemorragia, ¿no es cierto? Entonces ya estamos sumándonos un problema. Y lo que menos tenemos que tener nosotros es problemas. Recuerden que el rote es corto, ¿está bien? Entonces tienen que ser muy responsables con sus pacientes, ustedes también, ¿ya? Eso les pido, por favor. Siempre revisen. Veo muchos errores en esta parte, entre los previamente tratados, en los tratamientos iniciados previamente, ¿sí? Y las pulpas, o más bien las endodoncias bien realizadas. ¿Está bien? Cuando es previamente tratado, hay evidencia de material radiopaco en el conducto, ¿sí? Parcial, como les digo. Cuando es una endodoncia bien lograda, es un relleno radiopaco total o completo. Cuando es un tratamiento iniciado previamente, no se ve nada, ¿no? En el conducto. Parece que no tendría ni endodoncia, ¿no es cierto? Porque no hay evidencia. Lo que a veces me puede guiar un poco es que hay acceso a conducto, ¿no? Hay acceso a conducto. Eso puede ser. ¿Está bien? Aquí, por ejemplo, podemos evidenciar en este molar que es un tratamiento iniciado previamente, porque aquí puedo ver, ¿no? Que han accedido, solamente han limpiado para calmar el dolor, han extirpado la pulpa y se quedó así, ¿no? Tal vez estaba con cemento provisional y al paso del tiempo se salió, ¿no? Y el paciente decía, no, ya me han hecho tratamiento de conductos, decía. El paciente piensa que es como hacer una operatoria ese momentito, ¿no ve? Una endodoncia se puede hacer, sí, en una sesión, pero tendría que estar obturado, ¿no es cierto? A veces son 2 sesiones o 3 porque tenemos que medicar, ¿no? Entonces, evidencien esa parte, ¿ya? Evidencien bien, hagan diagnóstico diferencial, una buena anamnesis y ustedes también salgan de la duda, ¿sí? Para dar un diagnóstico certero. ¿Está bien? Aquí, por ejemplo, tengo diferentes tratamientos de conductos. ¿Cuál sería su diagnóstico de esta primera radiografía? Doctor, puede ser un ¿Cuál será su diagnóstico?
¿Qué será su diagnóstico? Doctor, ¿podría ser relleno radiopaco total? Podría ser, pero si te fijas bien en la parte periapical, ¿está bien? ¿Esto es normal? A nivel del periápice, esa imagen radiolúcida. ¿Qué tal eso? ¿Es normal que haya eso? Aquí podría ser el diagnóstico una previamente tratada, ¿no? Porque veo una imagen radiolúcida que puede ser compatible con una lesión periapical, ¿no? Ahora, si no habría esta imagen radiolúcida, si el conducto sería un relleno radiopaco total, una endodoncia bien hecha, ¿no? Pero aquí hay algún tipo de problema. A ver, ¿está bien? Y en este otro, una radiografía del medio, han debido ver esta lesión. Si les llega así su paciente, ¿qué diagnosticarían? Esta es una reabsorción dentinaria, tanto interna como externa, ¿no? Aquí, en esta última, estará bien la endodoncia aquí. Doctor, ¿ese sí sería un relleno radiopaco parcial? Sí, es un relleno radiopaco parcial. Por tanto, es una previamente tratada, ¿no? Ese es el diagnóstico, ¿no? Previamente tratada. Y aquí, ¿qué tal esa endo? Está sobreobturado, doctor. Por tanto, tu diagnóstico sería Diente previamente tratado. eso, previamente tratado, ¿no? Mal, ¿no? Suendo. ¿Hasta dónde se ha pasado? Entonces, previamente tratado. Me dices previamente tratado, estoy entendiendo que vas a hacer retratamiento también. Ahí su diagnóstico, ¿qué sería? Al parecer han entrado, ¿no? Aquí han hecho un tratamiento de emergencia, han extirpado, nada más. ¿Cuál sería su diagnóstico? Tratamiento previamente iniciado. ¿Sí, no? Tratamiento iniciado previamente, ¿no? Un tip, ¿no? Tratamiento iniciado previamente. ¿Está bien? ¿Tienen dudas? ¿Alguna duda? Creo que está bien, ¿no?
¿O alguna duda? Ahora, como les decía, hay que hacer un diagnóstico cariológico, ¿no es cierto? Establecer la lesión cariosa, utilizar el Monty-Hume, Black, no sé cuál manejen más ustedes, un diagnóstico pulpar, ¿sí? Sabemos que cuando la patología pulpar no ha sido subsanada, esta va a llegar a los tejidos perirradiculares, ¿sí? Y se pueden producir lesiones a ese nivel, a nivel periapical. De igual manera, aquí vamos a hacer una clasificación clínica, ¿sí? Clínica, otra vez les reitero, esto es clasificación clínica. Hay también clasificación histopatológica, ¿sí? Pero nosotros lo que estamos haciendo es una clasificación netamente clínica, ¿sí? Y aquí Cohen nos menciona, por ejemplo, su clasificación de esta manera. Tejidos apicales normales, lo que le llamamos en endodoncia TAN, también. TAN, que quiere decir tejidos apicales normales, ¿sí? Y los dividió en procesos en periodontitis periapicales. Tenemos la periodontitis apical sintomática, la periodontitis apical asintomática. Y tenemos a los abscesos, el absceso apical agudo y el absceso apical crónico, ¿sí? Los tejidos apicales normales, ¿sí? No responden, ¿no? Responden normalmente a la percusión y a la palpación, ¿sí? Si nosotros hacemos un examen, ¿sí? Hacemos percusión, por ejemplo, con el mango del espejo en un diente normal, no va a tener, no va a responder, ¿no? No le va a doler, ¿sí? No va a haber dolor ni a la percusión vertical, tampoco a la percusión horizontal, ¿sí? Hay casos, por ejemplo, que dientes sanos a veces se periodontizan, ¿no? ¿Por qué puede suceder eso? Cuando comes algo duro, ¿sí? Cuando muerdes algo por mucho tiempo, o tienes un golpe, por ejemplo, ¿no? Ahí los tejidos apicales que eran normales se inflaman un poco, ¿sí? Pero no significa que tenga una patología. ¿Está bien? ¿Cuál es la función del ligamento periodontal? De amortiguación, doctor. Sí, ¿no? Amortigua los movimientos. ¿Los dientes tienen movilidad fisiológica? Sí, doctor. Un ligero grado de movilidad, ¿no? Y vamos a ver entonces las periodontitis periapicales, ¿no? La periodontitis apical sintomática, ¿sí? Un diente con una periodontitis periapical sintomática exhibe respuesta ya, ¿no? Al morder, a la percusión. Como les decía, esto puede suceder, la periodontitis apical sintomática, puede suceder, ¿sí? Cuando el paciente muerde algo duro o cuando al paciente le hacen una obturación muy alta, sobreobturación, ¿no? Puede suceder que nosotros causemos una periodontitis apical sintomática. ¿Está bien? Se elimina el factor causante y la pieza dentaria vuelve a su estado normal, ¿sí? Aquí, ¿qué tengo que hacer? Hacer un examen clínico de la pieza dentaria antagonista, ¿sí? Ver qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Por qué duele? Ah, me han hecho una curación y no me han hecho el ajuste de la oclusión. Entonces, eso puede estar determinando que haya una patología periapical. ¿Está bien? Por tanto, si hay dolor a la percusión, tomamos una radiografía y hay ligero ensanchamiento del espacio periodontal, ¿sí?
ligero ensanchamiento del espacio periodontal. Eliminando la causa y con los antiinflamatorios se soluciona todo, ¿no? Se soluciona todo. Pero siempre y cuando tu diagnóstico sea certero y estés eliminando las causas, ¿sí? No vas a tener ningún tipo de dificultad. ¿Cuánto de espesor más o menos tiene el ligamento periodontal? Me deben esa respuesta. Van a repasar. Y después tenemos una periodontitis apical asintomática, ¿no? Aquí, obviamente, no hay respuesta a la percusión. No hay dolor, el paciente está tranquilo, no hay ningún inconveniente, pero hacemos radiografías y podemos evidenciar, por ejemplo, aquí, ¿no? Algún tipo de lesión, ¿sí? Hay una radiolucidez perirradicular, ¿sí? Es decir, que esto es de larga data, ¿no? Pero en cualquier momento esta periodontitis que es asintomática se va a volver sintomática o se va a transformar en un absceso, ¿no? Y va a comenzar a doler. A veces las descubrimos como hallazgos radiográficos, ¿no? El paciente dice, sí, hace tiempo me dolía ese diente, me lo han tapado, ya. Y entonces evidenciamos que se está haciendo una lesión. En algún momento esto va a estallar, ¿no es cierto? Va a comenzar con dolor y demás cosas, ¿sí? Esto, por ejemplo, ustedes lo pueden ver en sus radiografías, en las periapicales que van a tomar. Inclusive se ve también en la panorámica, pero no tan claro, ¿sí? No tan claro, entonces hay que hacer siempre un diagnóstico clínico e imagenológico para determinar una lesión periapical. En este caso, asintomático, ¿no? Cuando ya nos vamos a los abscesos, ¿sí? Nos vamos a ir al absceso periapical agudo. Este sí que es fatal, ¿no? Como muestra la imagen, el paciente está muy adolorido. No soporta el dolor, ¿sí? Hay dolor al apretar, al percutir, a la palpación. Hay dolor a todo. El paciente finalmente no tiene tanto dolor, ya no sabe a qué le duele, ¿no? Pero el dolor es demasiado intenso. Es ahí cuando el paciente urgentemente quiere que lo trates, ¿no? Y a veces no es tan sencillo de tratar. A veces podemos hacer algo, pero el dolor puede persistir un día o 2 días más, ¿no? No calma con analgésicos. O si calma, calma muy poco tiempo, ¿no? Entonces, es una de las patologías más dolorosas que se tiene, ¿sí? Más dolorosas que se tienen. Hay aumento de temperatura, ¿sí? El paciente está fatigado, adolorido. No puedes ni tocar ese diente. O sea, el paciente no puede tocarse ni con la lengua el diente, porque le duele intensamente, ¿sí? Le duele intensamente. Por ejemplo, casi no puedes fallar en el diagnóstico, ¿no? Ojo que cuando es agudo, puede haber edema, ¿no? Hay inflamación, ¿sí? Eso es lo que decimos un signo patognomónico, ¿no? ¿Qué es un signo patognomónico? ¿Va a ser un signo exclusivo de determinada enfermedad, doctor? Es algo característico, ¿no? Que lo caracteriza. En el absceso, ¿sí? Aumento de volumen,
Así está el paciente, ¿no? Y el dolor es sumamente intenso, ¿sí? Inclusive hay infartación de los ganglios linfáticos, submaxilares, submandibulares y demás. Entonces son casos que requieren mucho tino para tratar, porque el paciente, les digo, está muy adolorido, ¿sí? Así se puede ver también, ¿no? Un edema, aumento de volumen. Así. Dolor intenso, pero es realmente intenso el dolor. Fiebre, malestar, no calma con analgésicos. Ahora, cuando este proceso, el absceso apical, se cronifica, crónico quiere decir de larga data, ¿no es cierto? Ha debido ir pasando por varias etapas ese diente, que le dolía, no le dolía, que esto, que... y demás, ¿no? Evidenciamos aquí, ¿no? Lo que les decía, cambio de coloración. ¿Cuál sería su diagnóstico, por ejemplo, aquí? Pulpar de este diente. Pulpar. Necrosis pulpar sería. Necrosis, ¿no? Necrosis, ¿no? Ahora tomo radiografía y evidencio, ¿sí?, que hay un absceso apical crónico y tiene su signo patognomónico. También el absceso crónico. Tiene lo que se llama un estoma, ¿no es cierto? O fístula. Ahí está. Aquí. Fístula. Ahí está. Ese es el signo patognomónico de un absceso apical crónico. El estoma, la fístula. ¿Está bien? Hay un tracto fistuloso. Hacemos palpación y vemos que sale pus. ¿Sí? Es un absceso crónico, el signo patognomónico de un absceso crónico. ¿Sí? Es la fístula. O antes se llamaba fístula, ahora le llamamos estoma, ¿no? Ahí está. Aquí puedo ver. Debe ser ya un resto radicular, ¿no? Tracto sinusal. Puedo localizar también, puedo hacer un cateterismo para saber exactamente de qué pieza dentaria es, con conitos de gutapercha, ¿no? Para ubicar. Y aquí puedo ver, ¿no? El tracto fistuloso. Se entiende, ¿no? La diferencia entre un absceso agudo y crónico. ¿Cuál era el signo patognomónico de un absceso agudo? ¿Cuál era? Edema, hinchazón y aumento de volumen, si quiere. El signo patognomónico de un absceso dentoalveolar crónico es el estoma o una fístula. ¿Está bien? Ahora nos vamos a ir a las consideraciones importantes sobre el nombre del tratamiento. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a hacer biopulpectomía? ¿Cuándo el nombre va a ser? Si bien ponemos, ¿no es cierto?, diagnóstico, no sé,
A ver, pulpitis irreversible sintomática, por ejemplo. Sí, vamos a hacer tratamiento de conductos, ese es el general, ¿no ve? En general se llama tratamiento de conductos, pero ¿cuál? Se va a llamar biopulpectomía, porque la pulpa aún está viva, ¿sí? Cuando la pulpa está viva, se llama biopulpectomía. Bio es vida, ¿no es cierto? Biopulpectomía. ¿En qué casos vamos a anotar el nombre de biopulpectomía? En todos aquellos que tengamos vitalidad pulpar, ¿sí? Pulpitis, como dice, pulpitis a cavidad cerrada, abierta, eso es un diagnóstico histopatológico, ¿no? En pulpitis irreversible, sintomática, asintomática, ¿sí? Tratamientos de conductos con finalidad protésica o quirúrgica, en casos de reabsorciones dentarias internas, ¿está bien? Entonces ustedes tienen que poner en su hoja, ¿no? Diagnóstico, pulpitis irreversible asintomática, por ejemplo. Tratamiento, biopulpectomía. ¿Está bien? Biopulpectomía. ¿Estamos? ¿Sí? No quiero errores en eso. Ahora, ¿cuándo hacemos necropulpectomía 1? ¿Cuándo se va a llamar necropulpectomía 1? ¿Sí? Como su nombre mismo te está diciendo, es cuando hay necrosis pulpar. ¿No es cierto? Pero, cuando tomo radiografía, no se puede evidenciar lesión periapical, ¿sí? Son dientes sin lesión periapical. Casos de necrosis pulpar, de gangrenas pulpares, periodontitis apicales bacterianas, absceso periapical agudo, ¿sí? Ningún proceso agudo se puede ver radiográficamente, por si acaso, ¿sí? Entonces, en ese caso, mi tratamiento será una necropulpectomía 1, ¿sí? Ahora, en caso de una necropulpectomía 2, hay evidencia radiográfica, ¿sí? Esa es la diferencia. ¿Está bien? Hay una lesión pulpar o una lesión periapical evidenciable. ¿Está bien? Eso se llama necropulpectomía 2. Aquí, por ejemplo, en esta radiografía, ¿cuál sería su diagnóstico y su tratamiento? Diagnóstico pulpar periapical. Aquí solamente tenía una necrosis, ¿no? Un absceso periapical crónico. Como la lesión es evidenciable, como aquí, mi tratamiento será una necropulpectomía 2. ¿Está bien? Necropulpectomía 2. Aquí solamente hay ensanchamiento, por ejemplo, del ligamento, pero no hay una lesión evidenciable radiolúcida. Mi tratamiento será una necropulpectomía 1. ¿Está bien? Necropulpectomía 1. Y aquí hay una lesión radiolúcida, evidenciable radiográficamente. ¿Qué se llamará mi tratamiento? Necropulpectomía 2, doctor. Necropulpectomía 2. ¿Está bien? ¿Queda claro cuándo es biopulpectomía, cuándo es necropulpectomía 1, cuándo es necropulpectomía 2?
¿Alguna duda respecto? ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Es así como vamos a llenar correctamente, ¿sí? Nuestros diagnósticos. Repasen bien, vean bien sus radiografías también para hacer el diagnóstico. ¿Está bien? Para que hagamos nuestro diagnóstico de la manera correcta. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, que les vaya bien. Tengan un buen día. ¿Está bien? Hasta luego. Hasta luego, Gracias, doctor. gracias, luego. Hasta luego, doctor. Chao, Weimar, Ángela, Yasmín, Doctor. nadie, Marco Antonio, Arly, Hasta María, luego, doctor. Lenny, Karina, Amparo, Edson. Estoy tomando lista por si acaso. Daniel Osvaldo Limachi, Ángela Naira. Hasta luego, doctor, gracias. Chao, Hasta Edson. luego, doctor. Chao. Que les vaya bien. Hasta mañana. Victoria, Hilda Virginia. Hasta mañana, Victoria.